que la juventud guatemalteca ha ido cambiando, digamos. Políticos tradicionales no quieren comprender que ahora existe TikTok, o sea, que ahora existe muchos medios. Jóvenes no quieren nada, no participan. Expectativas es una de las palabras principales en estos días, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber? ¿Qué se va a hacer? Me vine bien formal hoy, porque ¿sí? Hablar de juventud es un tema serio en este país. Les damos la más cordial bienvenida a Contexto Please, su podcast de confianza para enterarse de lo más sonado que está pasando en Guate. Mi nombre es Romeo Méndez y me acompaña hoy por fin, después de un mes de abandono, nuestro co-host. Hola, ¿cómo estamos? Soy José Yela, y estamos felices de compartir otra vez este espacio con Romeo. Y tenemos un mega invitadazo el día de hoy, ¿verdad que sí, Romeo? Totalmente, así que gracias a Abner Paredes. Abner, experto en tema de juventud, con muchísima experiencia en muchísimos otros ámbitos, pero hoy vamos a tratar temas de juventud. Así que, Abner, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Me vine bien formal hoy, porque ¿Ah, sí? Hablar de juventud es un tema serio en este país. Entonces, la idea es compartir, digamos, qué expectativas hay sobre la juventud. Sí. Digamos, tenemos un contexto político muy interesante que definitivamente nos posiciona en una oportunidad para transformar nuestro país. Entonces es necesario generar ese debate. Justo. Totalmente. Y así como dice Abner, expectativas es una de las palabras principales en estos días, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber? ¿Qué se va a hacer? Y es que estamos como contando días para ver si no sucede lo que ninguno queremos que suceda. Entonces estamos como que ya falta poco. Y va avanzando la semana y los días y estamos con un estrés terrible, por lo menos así se nota en redes sociales. Sí. Quiero aprovechar para darle la bienvenida muchísimas gracias por conectarse a toda la gente que está en TikTok, que nos ve a través de YouTube o que nos escucha en cualquiera de las plataformas de audio. Déjenos sus comentarios porque los leemos y sobre todo pues nos ponemos súper contentos de saber de que este tipo de espacios llegan a ustedes, así que buenísima onda por acompañarnos desde la primera temporada de Contexto Please hasta este momento. Y vamos con todo entonces, con estas expectativas, pero vamos a hablar también el día de hoy de juventud. Totalmente, así que Abner, cuéntenos. Abner, ¿para qué lo trajimos, por favor? Miren, digamos, este contexto que estamos viendo es súper importante porque, digamos, se ha caracterizado por un tema de judicialización del propio proceso electoral. Ha habido muchísima expectativa de la propia juventud que salió a votar, de la ciudadanía en general, pero las y los jóvenes han, se han posicionado en redes sociales, también en las manifestaciones ciudadanas, en el ejercicio del derecho al voto, digamos, salieron a las calles. Pero lo que más me interesa reflexionar en este contexto también es que muchos de esos jóvenes, digamos, no vivieron esos momentos oscuros que ha tenido el país. Sí. Ya nacieron en democracia, han tenido la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Mientras que nuestros papás, nuestros abuelos en algún momento les tocó vivir algunos momentos bien difíciles y que precisamente esa es la tensión que se tiene, porque nuestros familiares con un poco más de años sí vivieron esos momentos. Entonces hay como esa tensión, esa ansiedad para lograr que se tome posesión por parte de las autoridades, digamos, ya en una semana, en pocos días, pero también para que se respete el orden democrático en nuestro país. O sea, ha habido, digamos, como muchos procesos en el país como para dejarlos morir de un solo momento. En Guatemala hay 6 millones de jóvenes, más o menos, y digamos, esa diversidad de jóvenes que tenemos pues amerita, digamos, un abordaje serio y que se le ponga la atención debida a esa juventud que exige, que necesita, que propone, que tiene demandas y que el Estado tiene la obligación de responder a esas necesidades que la juventud tiene también. Sí, y creo de que era de esperarse, o por lo menos qué buena onda que se esté dando de que los jóvenes protagonizamos en estas elecciones un papel importante, porque qué montón de personas jóvenes las que somos en el país. Completamente. Y hay un punto muy crucial en lo que nos dice Abner que me hace mucho sentido. O sea, todo, por supuesto, pero esto me hace mucho sentido. Lo demás no. Que nosotros no hemos vivido ningún intento, digamos, desde la generación que vino después del Serranazo, ¿verdad?
que fue el último intento formal de disolver pues, el Congreso y demás elementos. Entonces tenemos como otro contexto a la comparación del que tuvieron nuestros papás, que sí han vivido pues no solo el conflicto armado, sino diferentes golpes de Estado, diferentes coyunturas súper difíciles, y esa tensión pues que está en el ambiente pues hace mucho sentido a este pasado, ¿no? Y que esta generación que de repente si no estamos tan informados, pues decimos, bueno, solo va a asumir, pero hay muchos elementos ahí que nos causan este temor y esta tensión, ¿verdad? Totalmente. Entonces, qué importante también que la juventud en ese escenario haya sido protagonista y que pueda, pues, bono demográfico y todo esto, ¿verdad? Pues seguir incidiendo. Sí. Y es súper importante poder hablar también, digamos, porque esa es como la historia negra, digamos, fuerte que ha tenido el país, el conflicto armado. Probablemente algunos ya vivimos un momento cuando se suscribieron los acuerdos de paz, digamos que es una parte, un hito histórico para el país. Sí, sí. Pero luego el serranazo, luego hemos tenido, digamos, una consecución de diferentes estilos de gobierno, digamos, con diferentes personajes gobernando, pero, digamos, el referente para muchos jóvenes, digamos, de conflictividad social probablemente es el del 2015, digamos, ¿verdad? En donde realmente se puso tenso, manifestaciones ciudadanas similares a las de esta oportunidad, pero un contexto diferente. Sin embargo, yo creo que sí es como importante decir que la juventud guatemalteca ha ido cambiando, digamos, como ese estigma que ha habido en donde a la juventud no le interesa participar, esa visión adultocéntrica que ha habido en los jóvenes no quieren nada, no participan. Creo que al contrario se ha dado una posibilidad de posicionarse, no solo ejerciendo el derecho al voto, sino fiscalizando, y es que debatiendo. Yo creo que esta vez, o sea, tenemos información hasta por fregar, pues, ¿verdad? O sea, y es lo que los políticos tradicionales no quieren comprender, que ahora existe TikTok, pues, ¿verdad? O sea, que ahora existen muchos medios, que ahora el acceso a Internet cada vez es más económico y cada vez, pues, pueden acceder más personas. Y obviamente eso hace que la gente, por lo menos, vea a un patojo, una patoja ahí hablando de lo que está pasando en el país y se pregunte, ¿y será eso cierto? Pues algo que antes no era posible, porque en la tele no van a pasar, pues por lo menos en el tema tradicional, sí, o sea, siempre va a haber una sola versión en ese tipo de medios. Sin embargo, en estos medios alternativos, en TikTok y demás, o sea, es una bomba de información y demás. Para bien o para mal, pero más para bien, ¿verdad? Pues sí. Más para bien. Sin duda alguna, mucha, las redes sociales cambiaron totalmente, digamos, esa forma de hacer política, digamos, de informarnos y de posicionarse. Digamos, la propia juventud ha sabido utilizar, digamos, las redes sociales para expresarse. Lamentablemente no toda la juventud tiene acceso a esto, digamos, particularmente en los departamentos, y ahí voy a tratar de referirme también un poco a qué juventud nos estamos refiriendo. Digamos, sí tenemos que hablar que en Guatemala hay alrededor de 6 millones de jóvenes, pero estamos hablando de necesidades diferentes, digamos, no es una juventud homogénea, digamos, única. Por eso hablamos de juventudes. La juventud que vive en el área rural, las mujeres jóvenes tienen necesidades diferentes, la juventud indígena, y que lamentablemente el Estado no ha respondido y muchos de los políticos no han dado respuesta a las demandas que se tienen a nivel local. Y luego más adelante podemos debatir un poquito o compartir, digamos, algunos datos relacionados con esos indicadores que tenemos en el país, que son un reto cambiarlos, por ejemplo, en educación, en violencia, temas de migración y ahora que vemos afectan. El nombramiento de ministros, sería como buenísimo platicar de todos esos retos, ¿verdad? Cada uno de los ministerios tiene, digamos, una responsabilidad para toda la población, pero particularmente para la juventud o para aquellos segmentos poblacionales que han sido abandonados, que han sido marginados, digamos, por décadas, como los propios pueblos indígenas, a las propias mujeres, digamos. Perfecto ahora que se dio esta posibilidad de un gabinete con paridad, digamos. Sin embargo, se sigue teniendo el debate para el próximo proceso electoral en relación a la posibilidad de hacer reformas a la ley electoral y de partidos políticos y garantizar que esa paridad se pueda dar desde la propia elección, digamos,
a quienes se postulen a cargos de elección popular, particularmente en el Congreso de la República. Digamos, son pocas mujeres las que están llegando, son pocos jóvenes, también, pueblos indígenas o que se autoidentifican como indígenas en el Congreso. Y voy a reflexionar en el Congreso porque al final, digamos, ellos legislan, digamos. Finalmente ellos hacen las leyes y ahí vamos a tener que tener como una posibilidad de generar más propuestas. Sí, y yo creo que obviamente esto da para mucho debate, pero eso sí, tal vez solo añadir como un comentario de que hay que tener en cuenta de que, o sea, tal vez se van a enojar conmigo, pero digamos, o sea, no porque seas joven es de que vas a ser un buen diputado, una buena diputada, no porque claro, digamos, ¿verdad? No porque haya paridad nos va a garantizar que la democracia va a salvaguardarse, o sea, obviamente son mecanismos que vale la pena pensar y discutir qué tan eficientes serían para nuestro país. Sin embargo, nuestra responsabilidad directa, creo, es en fijarnos bien por quién estamos votando, pues, ¿verdad? Que es algo de lo que pues deja muchas lecciones aprendidas estas elecciones. Pues es para el debate precisamente porque, digamos, el que hayan jóvenes en el Congreso no garantiza, digamos, justo, de que vayan a generar propuestas que beneficien a la juventud. Ya hemos tenido muy malos ejemplos en el Congreso de la República. Tampoco significa que hayan más mujeres no tengan actitudes machistas, digamos, y que la legislación que ellas propongan solo beneficia a las mujeres, al igual que desde los pueblos indígenas. Pero es un buen punto de partida. Recordémonos que el Congreso finalmente representa la posibilidad de todos los departamentos de representar esas necesidades que se tienen. Sin embargo, muchas veces pues hemos encontrado congresos o diputados y diputadas que finalmente no representan a quienes les han dado ese voto. Dado ese voto. Y bueno, finalmente creo que en ese sentido siempre va a ser un reto. En todo caso, creo que todos los servidores públicos tenemos la obligación de poder responder a las funciones que se nos asignan, hacerlo de forma transparente, servir a la ciudadanía, digamos, con calidad, eficientemente, porque finalmente los impuestos que todos los ciudadanos pagamos sirven para pagar nuestros salarios, ¿verdad? Claro. Y estamos para servir a la población. Sí, sí, y en este escenario pues es interesante, digamos, son mecanismos que no se habían utilizado antes y pues parece ser como decir, bueno, esto es un mecanismo que estamos buscando para que pueda haber otra forma, ¿no? Sí. Entonces, es curioso. Justo discutirlo y ver qué tan factible es para el país es importantísimo. Sí. Y de igual forma una agenda de país de necesidades urgentes creo que es lo que deberíamos de tener en la mira, ¿verdad? Porque por supuesto en un país como el nuestro todo es necesario, pero lastimosamente hay que ver urgencias pues en el país, una ley de aguas, una ley de competencia, o sea, una reforma al sistema de educación en el país, entre mil cosas más. Yo quiero aquí girar un poco el tema de conversación, creo que estuvo buena la intro, ¿va? Pero tal vez enfocarnos, Abner. Aquí lo ensalzamos, le echamos flores, experto en juventud. Pero ¿quién es Abner? Cuéntenos, ¿cómo es de que se convierte usted en ese experto de juventud? Yo personalmente conozco a Abner desde, ya casi más de 8 años, imagínense. Ya me siento viejo. Oh my God. Sí, ya me sentí. Por favor. Miren, yo me involucré en el movimiento estudiantil en el año 97. Precisamente en aquellos años yo estudié en el Instituto Central para Varones y siempre han habido estas grandes discusiones de país y situaciones de manifestación, de inconformidad por la forma que los gobiernos a nivel municipal, a nivel nacional, ejercen el poder, digamos. Siempre me recuerdo que tenían que ver con temas relacionados al aumento del costo del transporte, por ejemplo, falta de maestros, etcétera. Sin embargo, mi generación cambiamos la realidad de ese instituto. Digamos, teníamos una situación, recordando en aquellas fechas, ya se venía a venir un tema de violencia y de pandillas en el país, que nos tocó enfrentar en su momento y hacer toda una incidencia. Imagínense,
jovencitos de 15, 16 ¿En qué años. año fue, Abner? En el año 96, 97, 98. Ahí. Incidiendo en temas relacionados con educación, digamos, y desde ahí me quedé vinculado, digamos, al movimiento estudiantil. ¿Ahí ya habían como ese proceso de pandillas y maras dentro de los institutos o todavía no? Ya se empezaba a dar, digamos, esta situación. De hecho, lo que teníamos eran enfrentamientos entre centros educativos. En aquel entonces se hablaba de la Mara Break o los Breaks, digamos, o la Mara 33. También se da una situación de los rockeros. Vivimos y sufrimos un momento que se le llamaban los jueves de cacería, en donde jóvenes de centros educativos privados, que eran los rockeros, venían a capturarnos, digamos, a agredirnos, a buscarnos a los de los centros educativos públicos, y algunos fueron vapuleados, digamos, casi morían, digamos. Sin embargo, digamos, poco a poco esa realidad la fuimos transformando. Ya luego me quedo vinculado al movimiento de derechos humanos. Participo y por 13 años en una organización de derechos humanos, y posteriormente, ahora en el mes de febrero, voy a cumplir 10 años de ser el defensor de la juventud en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Durante... Muy bien. Durante todo ¿A qué se va a invitar? Durante todos estos... Alrededor de... A los tamalitos de los que se ven del Día de Reyes. Felicitaciones. Durante todo este tiempo he sido bastante autodidacta, he tenido procesos de formación relacionados a derechos de las mujeres, de pueblos indígenas, de personas con discapacidad, de niñez y adolescencia. O sea, he estado vinculado desde un enfoque bastante integral en relación a los derechos humanos. Me considero un defensor de derechos humanos y, por supuesto, mi expertise, digamos, esa fortaleza es en las juventudes. Sin embargo, creo yo que es un reto ser un defensor de derechos humanos en nuestro país. Hay normalmente un proceso permanente de acoso, de agresión, de desprestigio, digamos. De hecho, sigue habiendo como esta, digamos, expresión que los derechos humanos defienden delincuentes, etcétera, que ha sido una idea que se ha ido posicionando desde antes de la firma de los acuerdos de paz, digamos. Y siempre se ha manejado desde un enfoque ideológico, digamos. Todo aquel que defiende derechos humanos se le posiciona muchas veces como que si es de izquierda, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá, digamos, en el ámbito personal, me ha tocado la oportunidad de conocer la realidad del país, a la juventud en el campo, digamos, ver muchas situaciones bien complejas, digamos, y ya en la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues también parte del trabajo que desarrollo es supervisar la administración pública, o sea, conocer cada institución, ver qué programas o qué proyectos se implementan para las juventudes, digamos, y que una de las conclusiones que he sacado, lamentablemente, seguimos teniendo un Estado adultocéntrico. O sea, todos los programas que se implementan en materia de juventud son pensados desde personas adultas y no se ponen realmente en los pies de las juventudes. Por el otro lado, es un sistema o programas bastante centralizados. Se quedan en las cabeceras departamentales, ¿verdad? Y no logran bajar a atender a esa realidad que necesitan las juventudes, digamos, a nivel local. Y por el otro lado, creo que es un Estado racista. Digamos, sigue siendo racista, la juventud indígena es excluida. Rápidamente voy a dar unos indicadores. Por ejemplo, Totonicapán es de los departamentos, o en general, los departamentos que tienen mayor población indígena y que tienen concentrada la mayor cantidad de jóvenes indígenas, son los departamentos que tienen mayor exclusión, por ejemplo, en el ámbito del derecho a la educación. Entonces, si te dicen que no hay racismo en el país, vámonos a los indicadores de educación y a los indicadores de los departamentos con población indígena, y ahí nos vamos a poder dar cuenta que sí hay una exclusión y racismo permanente, por lo menos en juventud. Totalmente. Multidimensional, ¿verdad? Interseccional entre juventud, mujeres, población indígena. Sí. La propia juventud con discapacidad. De hecho, digamos, las personas con discapacidad no están presentes en la agenda pública normalmente. Y digamos, siempre hay como esa idea y necesidad de ir posicionando los diferentes segmentos de población. Pero más allá de eso es esta palabra, la interseccionalidad. Cómo el Estado realmente debe atender a la población de una forma integral y conocer las realidades que viven. No se puede, digamos, diseñar política pública o diseñar programas o legislar sin conocer esa realidad. Y muchas veces esa es la demanda cotidiana. Esa es la falencia que se tiene.
Por tanto, creo que sí es necesario que también tengamos en los servidores públicos especialización, digamos, procesos de selección bastante fuertes y la posibilidad de formar permanentemente. Porque en materia de juventud hay un detalle. La juventud como tiempo, digamos, es bastante fugaz. Entonces, muchas veces el Estado no tiene esa capacidad de dar esa respuesta a temas de empleo, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, luego de esta pausa comercial seguimos con el podcast más chilero en el que ustedes se van a poder informar sobre diversos temas. En Guate estamos acá con mi amigo y buen compañero del podcast, José Hola, Yela. hola, ¿cómo estamos? Y nuestro invitado principal y de honor, Abner Paredes. Estábamos pues hablando de todo un poco y Abner retomando la conversación, ¿verdad? Y en lo mero bueno que nos quedamos. Ya Abner lo miraba yo con ganas de pararse, a remangarse las mangas y decir, pues si no están de acuerdo con mis ideas, no, mentiras. Abner, ¿cuál ha sido la situación más difícil que ha tenido como defensor de la juventud en estos 10 años que lleva casi en el puesto? Probablemente no lo más complicado, sino lo más triste es que estuvimos a una lectura de haber aprobado la ley de la juventud en Guatemala. ¿En qué año fue eso? Eso me recuerdo que tuvo que haber sido en el año 2016. Estoy casi seguro. ¿Usted qué estaba haciendo en esa última lectura? Estaba en un departamento, venía de camino desde la mañana, empezó todo un proceso de incidencia entre las organizaciones de jóvenes, de diversas, de todo tipo, y se empezó a tratar de hacer negociación entre las organizaciones y los diputados y diputadas. Agendaron para ese día la iniciativa de ley, se lee primera lectura, segunda, y se quedó en la de tercera lectura. Ya era noche, me recuerdo tipo 10 de la noche, y ahí estaban los diputados debatiendo y todo el rollo. Habían algunos temas, digamos, que siempre han generado controversia, pero que son necesidades reales de la juventud, particularmente en relación a la aprobación o el reconocimiento de derechos. Ya sabemos, temas de debate permanente en este país relacionados con derechos sexuales y reproductivos, temas de presupuesto, el tema de la institucionalidad a favor de la juventud, digamos. Y, digamos, eso fue como lo triste. El hecho más lamentable que me tocó vivir cercano, digamos, fue la situación que se dio en el Hogar Seguro, digamos, en donde fallecieron más de 40 adolescentes. Puesto que desde la institución, desde la PDH, meses antes ya habíamos realizado denuncias, incluso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya se había solicitado medidas cautelares porque se tenía información, digamos, e hipótesis sobre situaciones que podrían estar dando dentro del hogar y, digamos, tuvimos un desenlace en donde lamentablemente pues se dio esta situación que impactó a todo el país. Creo que particularmente, digamos eso, muchas veces los servidores públicos no están preparados para lograr ejercer esos cargos. Claro. Y digamos, yo siempre he dicho, en materia de derechos humanos uno tiene que tener un olfato. En mi caso, digamos que me corresponde supervisar a la administración. Hay lugares a donde yo llego y no me quieren atender o me dan larga 15, 20 minutos, 30 minutos. Digo, no debería de pasar. O sea, algo está pasando acá. Y recordémonos que los servidores públicos realmente podemos llegar hasta donde la ley nos permite. Entonces también tengo que ser cuidadoso, digamos, en cumplir la ley del Procurador de los Derechos Humanos, las funciones que me corresponden, que están asignadas en la reglamentación interna, pero siempre con retos. Yo soy una persona que propongo, siempre quiero hacer un poco más, trato de relacionarme con todos los sectores, con las organizaciones, pero muchas veces no se puede, digamos, tengo que tener como bastante cuidado del trabajo que se realiza. Y me ha tocado acudir al Congreso de la República, digamos, de cara al propio tema del hogar seguro, de otros debates que se han generado sobre la situación de la juventud. De esa cuenta, creo que como país seguimos teniendo un montón de retos, digamos, para atender a esa juventud, a las mujeres jóvenes, a la juventud indígena, a la juventud de la diversidad sexual, a la juventud rural.
generar ese debate permanente. A veces creemos que, por ejemplo, se ha posicionado, necesitamos una ley de juventud en el Congreso. No, todas las leyes que se aprueban en el Congreso de la República tienen un impacto negativo o positivo para la juventud. Entonces, la juventud no debe estar solo en el debate de una ley de juventud, por ejemplo, sino en todos temas económicos, temas de seguridad, en todo. Y justo eso les iba a preguntar a los dos aquí, aprovechando para hacer tema de conversación. Hay personas pues que estamos a favor de que se legisle a favor de un sector específico de la población, pero igual hay muchas personas que dicen, ¿para qué otra ley si ya tenemos la Constitución? Somos uno de los países con mayor legislación en toda Latinoamérica y vemos de que no se cumplen, y entonces estas personas dicen, o sea, ¿para qué quieren otra ley si ya todo lo legislado que ustedes quieren ya existe? Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo personalmente pienso que sí vale la pena. Me refiero, de repente podríamos descartarlas en el caso en el que todo funcionara. Entonces no habría necesidad de buscar elementos más específicos, más especializados que garanticen el bienestar de las diferentes poblaciones, sectores, ¿verdad? En la multidimensionalidad de Guatemala, ¿verdad? Entonces, como una medida ante el no funcionamiento, ante la no aplicación, ante la no cobertura, pues de la Constitución, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se buscan otras herramientas, otros recursos que permitan llegar a estas poblaciones que están siendo vulneradas, y que si se llegaran a cumplir en algún momento, de repente, pienso yo, a muy largo plazo, podrían irse pues evaluando si continúan pues siendo necesarias, porque ya están englobadas en otro, ¿verdad? Pero a mi parecer son necesarias al menos hasta que funcione o la política específica o la Constitución. A pesar de que hay una legislación, un andamiaje legal bastante importante en el país, algunas áreas tienen falencias. Entonces, no todas las leyes que han sido aprobadas logran responder a esas necesidades o dar respuesta para lo que han sido aprobadas. Entonces, acá creo que no solo es en el tema de legislación, tiene que ver con el tema de política pública también. De hecho, muchas veces está la parte legal, digamos, o la parte legislativa, se aprueba una ley, pero muchas veces para la ejecución no solo tenemos el tema del reglamento, que normalmente es necesario, sino también se necesita contar con políticas públicas, recordando que la política pública es una herramienta de planificación para el desarrollo. Entonces, puede ser que tengamos una ley de juventud, etcétera, pero la ejecución, digamos, debería de ser a través de una política pública para poder establecer responsabilidades, tema financiero, capacidades a nivel de las instituciones. Por ejemplo, mencionar, actualmente el gobierno tiene alrededor de 100 programas dirigidos a jóvenes. Sin embargo, estos programas están dispersos, ¿verdad? Claro. No se logran coordinar, no todos están registrados en el clasificador temático de juventud, que es una obligación que tiene el Estado al momento de programar y registrar todas las entidades cuánto están invirtiendo en materia de juventud. Este gobierno no logró aprobar esa política pública, no la logró actualizar y aprobarla. Por tanto, se perdió esa oportunidad. Pero cuando hablamos de legislación, por ejemplo, en materia de juventud, se necesita para el reconocimiento de derechos, para el tema presupuestario, para poder ver si en el marco de una ley de esta naturaleza se puede generar un nuevo órgano de juventud. Digamos, hay un debate. Si en Guatemala seguimos necesitando un Consejo Nacional de la Juventud, un Viceministerio de la Juventud, un Instituto de la Juventud que ya se tuvo en su momento, o una secretaría, por ejemplo. Y ese es un debate que necesitamos tener al seno de otra legislación, como lo es la propia ley del organismo ejecutivo. Entonces, digamos, toda esta discusión permanente que se da en relación a diferentes sectores de población, sí es necesario, digamos, legislar a favor de diferentes poblaciones. Hablo específicamente de juventud porque es mi ámbito. Sin embargo, por ejemplo, para las mujeres, normalmente muchas de las leyes no les benefician, digamos, entonces se necesita hacer como ese equilibrio en temas económicos, por ejemplo, en temas de violencia contra la mujer o en temas de inclusión o de participación relacionada a pueblos indígenas. Entonces sí es como necesario ese debate permanente de legislar, porque muchas veces lo que ya tenemos o lo que ya está aprobado no es suficiente para garantizar la inclusión o que lo que está legislado de verdad esté beneficiando a determinado grupo de población. Y aprovecho para decir, porque
en ese sentido se ha ido posicionando como una palabra, ¿verdad? O una expresión que incluso es discriminatoria, porque se habla de minorías, ¿verdad? Las minorías del país, cuando realmente las mujeres, la juventud, los pueblos son las grandes mayorías que han sido vulnerabilizadas por el Estado. El Estado no ha dado la respuesta a esas necesidades, por tanto no es que sean minorías, digamos. Lo que es lo que hemos tenido ha sido sistemas que discriminan, digamos, espacios de participación que no se acercan a la población realmente, ¿verdad? Y acá hablé apenas de 2-3 semanas, pero los segmentos de población, pero también pasa con las personas con discapacidad, con las personas mayores, o sea, y esto aprovecho para decirlo. Digamos, toda esta legislación, estos programas, las diferentes políticas públicas, no siempre han sido solo porque los servidores públicos, o en este caso los diputados, dicen, qué bien, vamos a legislar, sino normalmente hay procesos sociales de demanda, de incidencia de la población, de la ciudadanía que se organiza, propone y hace un proceso interno con los diputados, diputadas para lograr garantizar el que se aprueben determinadas leyes. Y cuando no se da, digamos, esa posibilidad, pues ya hemos visto los resultados. Hay movilización ciudadana, digamos, han habido procesos en donde incluso el presupuesto no beneficia a la población y no solo ha habido, digamos, la posibilidad de presentar algún tipo de acción legal, sino también de movilización ciudadana en otros años. Entonces acá sí es importante decir, muchas veces se cree que la ciudadanía está apática, pero no es así. La ciudadanía está como siempre esperando cómo posicionarse, cómo proponer, y creo que ese es el gran reto, cómo mantenerlo en el tiempo, digamos, como este ejercicio ciudadano de no solo proponer, sino estar fiscalizando y denunciar cuando sea necesario. Completamente, completamente. ¿Y vos qué pensás? Como que te tiro la piedrita. Vamos a ver. Por 2 y por 3. No, yo considero que, pues, o sea, todo el trabajo que se pueda realizar en materia de juventud es sumamente importante, más por lo que hemos hablado, y que somos una mayoría, pues, vulnerada por muchísimas partes sociales del país, del Estado, y con muchísimas necesidades por cumplir y solventar. Entonces, si una ley de juventud, si una política nacional de juventud va a poner en orden las cosas y las situaciones y los sistemas y los programas y todos estos planes, pues entonces hay que hacerlo, pues, y hay que seguir incidiendo y hay que seguir exigiendo este tipo de, pues, soluciones o mecanismos legales para que pues coadyuve a mejorar las condiciones de vida de la población joven, pues. Solo ahí acotar un poco, porque también es importante decirlo, no es una varita mágica, digamos. Claro. Porque a veces la población cree, bueno, hoy se aprueba una ley, en 6 meses tenemos el impacto. Y aprovecho para decirlo, padecemos lamentablemente como país de sistemas de monitoreo y evaluación, que ese es un gran detalle. Entonces, no solo en juventud, en general. Entonces, se pueden aprobar, digamos, leyes, políticas públicas, pero no tenemos, lamentablemente, como ese ejercicio de fiscalización por un lado, de auditoría, pero de monitoreo y evaluación para lograr verificar, por ejemplo, si la política de juventud impactó en la vida de un joven hace 5 años en un programa de empleo, por ejemplo, y que logré mantenerlo insertado en el mercado pues laboral y que no migrara. Medirlo, pues. No sé cuántos de esos jóvenes fueron beneficiados, o si se mantuvo, por ejemplo, con una beca de educación universitaria, si logró graduarse o no, y si eso lo logró insertarse, o lo invertí tampoco, y migró. Y ahí tal vez solo añadir justo al comentario de la varita mágica, que pues muchas personas, o vemos a muchos diputados pues impulsando leyes dentro del Congreso, pasa la primera lectura, pasa la segunda lectura, se aprueba esa ley, y al momento de pues asignarle presupuesto no hay, ¿verdad? O se traban las puertas. Entonces queda muy bonita como para leerla, y de igual forma, pero no pues, para vemos operativizarse. el tema de políticas nacionales en CGPlan, pues, o sea, Guatemala tenemos un listado enorme de políticas. Más de 60 políticas. ¿Y qué resultados tenemos? O sea, por supuesto, no digo que ninguna funcione, pero
sí aseguro que hay muchas que, o sea, ni siquiera tenemos que no se ejecutan ningún resultado ni ninguna ejecución efectiva. Entonces, como usted dice, o sea, sí es muy bien impulsar estos mecanismos legales que nos van a permitir tener la solvencia de luego exigir y ver de que se cumpla, pues, ¿verdad? Entonces es un trabajo que quizás muchas veces lo vemos como momentáneo, pero es un trabajo permanente para quienes nos vamos a dedicar a X o Y tema, pues, o sea, quienes se van a dedicar a, pues, derechos medioambientales. O sea, es un trabajo y por eso el activismo es una labor tan loable y tan cansada también y tan impactante, pues, positivamente de forma personal y social, porque es un trabajo incansable para lograr esos objetivos que pues muchas veces se vislumbran lejanos, pues. Y yo ahí quisiera aportar porque el gran reto, digamos, que tenemos como país es cómo logramos grandes consensos. O sea, cuáles son esos grandes temas que nos afectan en general, digamos. Por ejemplo, temas de violencia, sí, el tema de inseguridad que nos afecta, o el tema de desempleo. A todo el mundo, ¿verdad? Pues, en general, a toda la población. Sí. Y cómo apostarle, digamos, y no solo la parte del gobierno, sino también el legislativo, cómo coadyuvar a través de esa legislación, digamos, que tiene que ver no solo con hacer una ley específica, sino la propia aprobación del presupuesto, las adecuaciones que se dan durante el año, las comisiones de trabajo, de fiscalización que hay en el Congreso de la República, o la intermediación que ellos pueden realizar, o ellas, ¿verdad? Y que son temas que mucha gente, pues la población en su mayoría desconoce, pues esto, cómo funciona el Congreso, cómo funcionan los ministerios, cómo funcionan las secretarías, consejos como el Consejo Nacional de la Juventud. Muy poco gente joven lo conoce realmente porque nunca se ha visto beneficiado directamente de dichas instituciones. Entonces, como que por qué ponerle energía a algo que no me aporta, es la mentalidad que yo he escuchado en varios comentarios y en varios espacios que me dicen, pues, o sea, ¿para qué? Ajá, y va, o sí, como el meme, va, mira, existe un conjunto AOC, va, que, no, next, va. Sí, y aparte de esa institucionalidad que sea especializada, digamos, para atender a estos segmentos de población, otras herramientas que yo creo que es importante mencionar, herramientas ciudadanas que en el tiempo se han ido creando desde el tema tecnológico, o que los propios medios de comunicación alternativos han logrado desarrollar y trabajar, y a partir de ello generar denuncias públicas. Por ejemplo, el propio sistema de Guatecompras, el propio sistema Sicoin, que vimos algunas situaciones en este último mes que nos dejan como con duda de qué pasó. Sí. Y que algunas personas lo usamos permanentemente para ir verificando cómo van avanzando no solo la ejecución presupuestaria, sino la calidad de ese gasto, cómo se están asignando, digamos, las compras de servicios, sí, y que estas herramientas de fiscalización ciudadana, digamos, también estén ahí permanentemente al servicio de la población. Y herramientas que no siempre tuvimos como población, pues, o sea, herramientas realmente novedosas a el siglo en el que vivimos. O sea, realmente son logros cercanos que hemos conseguido y que hay que aprovechar, pues, ¿verdad? O sea, sí, la gente que estamos al pendiente del Congreso, o sea, comprender de que realmente fue hace pero muy poco tiempo que existió el tablero electrónico en donde podemos nosotros ver qué diputados llegan, quiénes votan en contra, etcétera. Uh-huh. Cosa que pues a mí me pasó, y yo una vez me dicen, es que antes en el Congreso se votaba levantando la mano, y yo, sí, pues hace 100 años. Y no, o sea, poco. Fue hace pues 30 años, 20 años, realmente fue hace muy poco, ¿verdad? Algo inimaginable para tal vez nuestra generación. Y la facilidad de internet que nos permite hacer esta auditoría social, tener todos estos elementos, como ver en Sicoin, como ver los diferentes clasificadores, pero ese es el punto que nos hace falta, que necesitamos la auditoría social. Y yo ahí le sumaría, porque es súper importante, la ley del sistema de consejos de desarrollo. Porque sí, también a veces estamos como focalizados, digamos, en el tema del gobierno central. ¿Y qué es un consejo de desarrollo, Abner? El sistema de consejos de desarrollo, digamos, es la participación que se da desde el nivel local, digamos, a partir de las comunidades, a nivel del municipio. Posteriormente, digamos, el alcalde lo preside, pero acá, digamos, el sistema de planificación de la priorización de proyectos que se podrían desarrollar en el municipio, digamos, se somete a consideración, votan a nivel comunitario,
y se obtienen recursos para la implementación de estos proyectos que normalmente están vinculados a temas de desarrollo como escuelas, centros de salud, digamos, alguna implementación de esta naturaleza. Luego a nivel departamental de igual forma, a nivel regional y a nivel nacional, en donde se debe de dar la participación de diferentes sectores que están establecidos en la ley. Y acá quiero darles un dato súper importante. Venga. Recientemente, el año pasado, hicimos una supervisión. Nos interesaba saber cuántos jóvenes están participando en el sistema de consejos de desarrollo. Y lamentablemente el sistema en este momento no arroja edades de nadie, de ninguna persona que participa en el sistema. Pues o sea, no sabemos, saberlo, ¿verdad? Y luego, entonces, vámonos al tema de cuántas organizaciones participan. Hoy no hay ninguna organización de jóvenes participando en el sistema de consejos de desarrollo. O sea, la voz de las y los jóvenes en relación a los proyectos de desarrollo que se están dando hoy en el país no está siendo atendida, digamos. Sí, pues. O sea, no está representada. Entonces allí, seguramente en su momento también va a ser necesario, cuando hablábamos lo de juventud, ¿verdad? No solo es una ley de juventud, seguramente tenemos que hablar de reformas a la ley del sistema de consejos de desarrollo, también al código municipal, para ver las comisiones de trabajo que hay, una de ellas siendo necesaria, por ejemplo, la comisión de juventud, ¿verdad? O las propias oficinas municipales de juventud, que hay más o menos alrededor de 110 oficinas de 340 que deberían de haber, digamos. Por tanto, también la voluntad política la necesitamos llevar y trabajar también a nivel del municipio. Incidir más en los alcaldes y las alcaldesas para que a través de los proyectos locales del municipio también puedan atender esas necesidades de la juventud. Correcto. Y eso va un poco con lo que nos decía Romeo también, ¿verdad? ¿Será que vale la pena hacer más políticas, más leyes? Pero si las leyes tuvieran transversalmente estas consideraciones, o si funcionaran, ¿verdad? En principio, pero si tuvieran transversalmente el tema de juventud, de pueblos, de mujeres, bueno, entonces no sería necesario hacer otras auxiliares, sino que en estas mismas ya estaría. Entonces necesitamos tener una visión transversal en juventud, en género, en pueblos originarios. Totalmente. ¿Verdad? Y pues ahora trayéndolo a colación al presente, ¿verdad? O sea, todo lo que está sucediendo en el país. Entonces vemos, si hablamos de transversalidades, que afecta integral y generalmente a los jóvenes, pues, ¿verdad? O sea, todo lo que está pasando. Estamos en una, no sé, o sea, ¿cómo llamarla? Dicotomía, tal vez, ¿verdad? En un momento en donde... ¿Cómo? Dicotomía de opuestos. Ajá. Sí, en un momento en donde, o sea, no sabemos qué puede pasar, cuáles son sus impresiones. Sí, una espiral de incertidumbre. Pues tenemos varios eventos acá en el país y tal vez con esto vamos cerrando la conversación. Tenemos gabinete de ministros pues ya presentado por el nuevo gobierno, sí. Pero también muchos rumores en redes de que si toman o no posesión. Mucho se habla de pues golpe de estado técnico o no, ¿verdad? O sea, muchas posibilidades hay que piden requisitos o no a los nuevos diputados. O sea, ¿cuáles son sus impresiones? Quiero saberlos. Yo creo que hay muchísima expectativa. Por el otro lado, creo que tenemos a pesar de todo lo que vemos, creo que hay esta es una opinión personal. Tenemos una institucionalidad suficientemente fuerte y leyes suficientemente robustas como para garantizar el que sí se concrete, digamos, la posibilidad de cambio de autoridades. Digamos, eso creo que sí. Nuestra Constitución, digamos, en ese sentido, nos da esa posibilidad. La ley electoral y de partidos políticos es clara. A pesar de todo este debate que se da de inventarse requisitos, bolas y de todo, digamos, pero más allá que eso, digamos, es la posibilidad de que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, digamos, quieren un cambio. Y creo que esa es la principal expectativa. Independientemente de la forma, digamos, muchas personas dicen, ya me aburrí, no quiero lo mismo. Hay como esa posibilidad, ya el país ya no da la forma como se ha gobernado o como se ha legislado y las personas quieren un cambio. Y ese cambio se vio reflejado en las últimas elecciones. Independientemente del sector o tipo de población que votó, digamos, es bien interesante y seguramente
en su momento se tendrán que hacer más análisis para ver cómo fue el voto de los jóvenes, el voto de las mujeres, qué sé yo. Pero lo que sí veo, digamos, es un Congreso diverso, ¿verdad? Sí. Con diferentes bancadas integradas y ahora que se integró digamos que se ha presentado un gabinete, pues sin duda alguna sigue siendo la oportunidad de generar propuestas que realmente puedan beneficiar a la población en general, digamos. Más allá de los segmentos de población o la propia juventud, hay mucho reto. La gente tiene muchísima expectativa y esa expectativa, pues nos sumamos a esa posibilidad de que el país tenga la oportunidad de generar acciones que realmente beneficien a la población, que cambien su vida, que tengan un impacto en las políticas públicas y las leyes. Y ojalá esto pues sea a partir de generación de empleo, de generación de acceso a educación, de temas de seguridad. Y que para que tengamos ese desarrollo como país no tenga que precisamente migrar, principalmente la juventud guatemalteca, sino que hayan suficientes oportunidades acá, que se generen ese diálogo con la iniciativa privada en relación a la posibilidad de generar empleo en condiciones justas, que el salario mínimo, obviamente vamos a aspirar siempre a que sea más, para que de verdad responda a esas necesidades que tiene la población guatemalteca. Completamente. Sí, pues en realidad estamos en un escenario complejo, es una ecuación diferente a la que hemos visto en los últimos periodos, ¿verdad? Y me parece que la palabra clave es justo expectativa, ¿verdad? Esto es algo bueno y malo, ¿verdad? En el sentido de que hay muchas expectativas a veces que de repente pues hay un buen trabajo, pero las expectativas son tan altas, ¿no? Y otro pues en el que nos dice, bueno, también hay una sensación de esperanza en diferentes sectores de la sociedad civil. A mí me parece de que tenemos pues que estar con la disponibilidad, en la apertura, ¿verdad? Y pues siempre continuar en los espacios de promoción ciudadana, siempre continuar en los espacios de democracia y observantes ante estos sistemas pues de justicia, ¿verdad? Entre estos golpes de Estado técnicos que nos mueven a decir hay algo aquí que no está funcionando y que pues veremos cómo podemos coadyuvar para que las cosas salgan bien este 14 y en general para después, ¿verdad? Pero tensión. Sí, totalmente. Un momento de muchas especulaciones sobre todo, ¿verdad? Y pues justo en La Hora pues publicaron un artículo que pues ya se está rumorando que está buscando la presidencia del Congreso, pues con pues mucha bulla alrededor. Alan Rodríguez, ¿verdad? Ofreciendo desde 250,000 hasta 500,000 quetzales por voto. Samuel Pérez del gobierno electo, Carlos López Maldonado de Cabal y también estaba leyendo de Adi Maldonado que regresó con la UNE. Son los nombres de los que se está pues hablando que están buscando la presidencia y pues en el círculo y digamos, en el ambiente se escuchan más nombres todavía. Entonces imagínense tantos candidatos a la presidencia del Congreso. O sea, sí va a estar reñido el tema. Y pues hay que seguir pues conscientes y interesados en este tipo de situaciones para ver qué va a suceder. Bueno. Pues yo creo que la palabra clave es precisamente cómo salvaguardar la democracia, el sistema democrático de nuestro país, digamos, o sea, explorar un poco realmente qué es eso, y tiene que ver con lo que acaba de decir Romeo. O sea, esa posibilidad de que desde diversas propuestas pues se tenga que tener esa capacidad de diálogo, de negociación para tener en el Congreso de la República, en este caso, digamos, una junta directiva que pueda velar para que el trabajo que se desarrolla desde este organismo del Estado funcione, que represente los intereses de las grandes mayorías, ¿verdad? Y que ojalá, digamos, todo lo que apostamos es que ese desarrollo y esa intermediación que las y los diputados realizan en el Congreso de la República y esa legislación, pues, pueda beneficiar a la población y que no se beneficie, digamos, alguien en particular, que es lo que se ha venido denunciando en el último periodo, digamos, sino que de verdad, digamos, el trabajo que se hace pueda beneficiar a la población guatemalteca. Ojalá. Y pues bueno, entonces de esta forma vamos a terminar el episodio de hoy. Muy agradecidos con Abner por habernos compartido pues tantos datos de juventud y pues traernos
como y estar conscientes de que es un tema súper importante ponerle ojo y cuidado a esos datos, esas condiciones en las que vivimos las y los jóvenes, y sobre todo pues todas esas necesidades que se tienen y que hay que satisfacer con diferentes mecanismos, pero sobre todo con mucho compromiso y exigencia pues al Estado, ¿verdad? Para que se puedan dar esas condiciones. Y convertirlo en un enfoque transversal, ¿verdad? Que esté en todos los espacios, en todos los modelos de accionar, y que pues como sociedad civil estemos pues dispuestos también a hacer esta auditoría social y a poder revisar en todos los esquemas, ¿verdad? Que funcione para juventudes, para pues enfoque de género, para pueblos y demás. Perfecto. Personas con discapacidad. Muchas gracias, Abner. Gracias, Abner, por acompañarnos. Onda, ¿quiere decir algo para despedirse para ahí cerrar a tus allí fans? Síganme en mis redes. No. Creo que sí. ¿Cómo lo encontramos en las redes? Abner Paredes GT. Yo creo que digamos, este debate debe ser permanente. Probablemente a veces nos focalizamos, fue año electoral y nos quedamos. No, la ciudadanía, el ejercicio de ciudadanía es permanente, ¿verdad? Ahora hay herramientas, ya lo decíamos, a partir de la ley, a través de las redes, qué sé yo. Y digamos, creo que un valor importante fue ese, digamos, la posibilidad de, que es otro derecho, el derecho a la libertad de expresión, digamos, pero que en alguna medida este ejercicio nos da esa posibilidad de interactuar, de generar opinión y debate, y creo que la juventud le entró en este último año a eso, digamos, y eso normalmente no lo veíamos. Entonces, eso creo que es algo muy positivo que nos ha dejado este proceso, la posibilidad de generar debate público, digamos, y que por supuesto una segunda parte viene después con la posibilidad de propuestas de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, digamos. O sea, no queda acá. Digamos, siempre es como esa aspiración a seguir construyendo nuestro país, y esa oportunidad está presente, y las juventudes de nuestro país tienen esa posibilidad de involucrarse más, seguir participando, incidir y fiscalizar, digamos, a las autoridades. Buenísimo. Excelente, pues bueno, terminamos este episodio. Por favor, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y pues irse a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, a poder pues escribirnos y entablar ahí una conversación. Que estén súper bien, les deseamos lo mejor y pues nos miramos en un próximo episodio. Un fuerte aplauso. Nos vemos, adiós.